Bueno, pues buenas noches y bienvenidos prácticamente a nuestra penúltima o última clase, depende de ustedes, a ver qué dice. Vamos a continuar hoy el libro de sabiduría que llegamos un poquito, pues por lo menos vimos esta parte de la introducción, el título, lugar del canon. Sobre esto quería que se fijaran en todos los libros que hemos visto el tema del canon, sobre todo en los sapienciales, porque es de entender, y se acuerda, Rita, que usted hace 8 días, o no sé si fue más, y yo tal vez no le contesté hace 8 días, me preguntaba el tema de la Septuaginta, ¿se acuerda? Sí, licenciada. Va. Es simplemente la traducción, por eso le explicaba al curso anterior. Mire, pues, los libros en hebreo, los que entraron en el canon desde el primer momento, prácticamente eran como 22 y formaban parte del Pentateuco, libros históricos y libros proféticos. Y los libros históricos se recuerdan que estaban unidos, primera, segundo Samuel, primera, segunda Reyes, y pues básicamente la Torah es el Pentateuco. Y los profetas, que ya sabemos que los profetas que tienen literatura extensa, los profetas mayores y los que tienen una literatura corta, pues los profetas menores. Esa es básicamente la Biblia hebrea. Pero luego, por lo que hemos visto en casi todos los libros, cuando vemos el título, el lugar, en el canon, el texto, hemos visto el tema de que los judíos, por distintas situaciones históricas, o fueron invadidos o por distintos imperios o se fueron al exilio. Bueno, toda esta realidad histórica que viene desde prácticamente desde que se hace el cisma después de Salomón con Roboán, que queda en la parte sur, digamos, de Judea, Jerusalén, y Jeroboán con las otras 10 tribus en el norte, pues desde ese momento los reyes que vienen van haciendo alianzas con los imperios más fuertes de ese tiempo, más la parte del norte que la parte del sur, o sea, Samaria, ¿verdad? Samaria, Israel. Esa parte del norte donde estaban las 10 tribus, empiezan a hacer alianzas. Y es lo que ustedes, por ejemplo, si fueron a misa el domingo, ustedes oyen un poco eso con el profeta Amós, que era del sur, pero va al norte a profetizar. Y el sacerdote del rey, ¿verdad? Porque ya se van haciendo distintas las estructuras religiosas. El sacerdote del rey le dice a Amós, ándate a predicar a tu tierra, pues, porque no vengas aquí a ganarte el pan del diario porque no te queremos aquí entre nosotros. Y entonces Amós contesta, pues yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy un pastor, pero Dios me mandó. Entonces, aquí, solo con esa escena, ustedes se dan cuenta del tema de la segregación que había, eh, de las separaciones y luego también de la mezcla de otras formas culturales, religiosas que habían entrado primero en el norte y después en el sur. Y tanto las dos naciones, por decir así, ya divididas, el norte y el sur, pues caen primero con los imperios sirios, fenicios y luego el sur con Babilonia. Bueno, pero cuando nosotros vemos el lugar del canon y el texto en sí, pues nosotros vamos a encontrar estas dificultades. Primero, los libros que habían sido escritos solo en hebreo. Y con estas disipaciones que se van dando, porque muchos judíos se van, otros se quedan, entonces otros tienen otros idiomas, sobre todo luego se queda todo con el griego, pues la Septuaginta va a ser
prácticamente la traducción de los libros hebreos, pero ya van incluyendo los libros que se habían escrito en griego. Esa es la Septuaginta. El Talmud es el que tiene comentarios de los libros hebreos. O sea que, por ejemplo, en los libros hebreos, por ejemplo, en nuestra Biblia, yo les digo, para entender la interpretación, lean el comentario que está al pie del texto. Pero el Talmud hace comentarios como cuando nosotros encontramos un libro de comentarios completamente del Nuevo Testamento o de toda la Escritura, que son libros aparte. Pues los comentarios de solo en hebreo es el Talmud. Y la traducción del hebreo al griego es la Septuaginta. Y entonces aquí, cuando estábamos viendo el libro de sabiduría, pues vemos que en la Septuaginta, que el libro de sabiduría está escrito desde el principio en griego. O sea que no tuvo un proceso de escribirlo del hebreo al griego, sino que su origen es griego. Y decíamos hace 8 días que todo eso se capta en el texto. Esas no son deducciones así que se sacan de la manga, sino que al leer el texto, nosotros estamos viendo cómo se va desarrollando el lenguaje. Y decíamos hace 8 días, a pesar de que en el texto se dice que el autor, pues no dice que es Salomón, pero dice que es el hijo de David y que es el que construyó el templo, bueno, nosotros por deducción sabemos que es Salomón. Pero eso dice el texto, dice escrito. Pero en la lectura del texto, nosotros nos damos cuenta que no puede ser. Uno, porque está escrito directamente en griego y Salomón pues no hablaba griego. En su época, todavía ese imperio faltaban siglos para que entrara como un imperio fuerte. Luego, el texto en sí pues va explicando y diciendo términos de una cultura que no pertenece directamente a la hebrea y tiene rasgos muy fuertes en el lenguaje griego. Entonces, todos esos elementos geográficos, literarios, culturales, nos van dando la fisonomía del texto. Y entonces nosotros sí podemos responder con cierta certeza que el libro no lo escribe Salomón por las razones que ya dijimos. Que el autor pues no es Salomón precisamente, sino más bien alguien que pertenece a un lugar que se llama Alejandría, que está en Egipto, y un poco entra en ese contexto cultural de esa época, de ese periodo, donde acuérdense ustedes de que se estaban todos los libros que existían, estaba la gran biblioteca de Alejandría y todos los libros se estaban traduciendo al griego para tener la gran biblioteca que después, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen los imperios fuertes, en este caso fue Roma, ¿verdad? La que viene después de los griegos, pues entonces empiezan las destrucciones porque no se quiere dejar esa huella histórica, sino que el imperio que viene quiere ser que con él empiece la nueva historia y quiere borrar todo lo anterior. Entonces, en ese periodo se ve que se escriben y tiene todas estas características. Entonces, cuando nosotros hablamos de la escritura hebrea, la auténticamente hebrea, pues es cuando nosotros eh, 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 conocemos o sabemos que están los ortodoxos y los ultraortodoxos, que solo tienen esos textos en el canon. Luego tenemos las traducciones que se hicieron al griego, que es la Septuaginta, y entonces vemos que estas, ya ustedes saben, están los sionistas, están todos los judeos, pues los judaizantes o los de la diáspora, los que se han quedado en otros lugares, en otras regiones, que leen esta porque forma parte ya de su cultura. Y tenemos el Talmud que forma parte de comentarios de la Biblia hebrea. Entonces,
Todo esto es como nosotros que tenemos, pues, la Biblia, pues, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos la tradición y el magisterio que nos va dando la interpretación y que nos va dando los comentarios que tiene las notas de pie de página u otros libros completos, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que tienen, y ellos tienen otros libros más, y cuando tengan esas dudas, acuérdense que todo eso está en los primeros, en el primer curso que tuvimos de aquellos 25 videos. Cuando se les da ese material es una herramienta para que lo estén viendo y actualizando, porque tal vez en el momento que estuvieron en el curso, pues por ser tanta prisa y tantas exigencias, no se da el tiempo para ponerle tanta atención. Pero justamente como son manuscritos, o sea, todo lo que fue saliendo por escrito, pues van saliendo las explicaciones mucho más desarrolladas de parte de este biblista. Y acuérdense que son 25. Entonces ustedes solo tienen que buscar la que les interesa, y si ya no la tienen porque no tienen acceso al portal, eso está en YouTube. Y entonces ustedes pueden buscar los manuscritos de la Biblia y les sale todos los manuscritos, así como yo se los mandé todos juntos, y ustedes van buscando el que necesitan para comprender esa área. O sea que el material lo tienen. Y a veces esas son herramientas para que ustedes vayan entendiendo que no podemos entrar al texto sin tomar en cuenta todas esas realidades. Bueno, eso como paréntesis. Luego, otra cosa para antes de terminar esto, es de que les puse la tarea que va a ser con más o menos como nota final, como como les puse ahí en la tarea, como un aprendizaje, qué fue lo que captamos, qué fue lo que ya hicieron. Pero yo he visto y en las tareas y algunos pues lo han hecho todos, otros han hecho un poco y más de alguno pues no ha hecho nada. Entonces, pues los que han hecho todos, básicamente le va a ser muy fácil lo que hay que hacer para lo dejé para el 28 de julio hasta la medianoche. Yo tendría que pasar notas, digamos, de mañana en 8, porque de hoy en 8 sería la última clase y al día siguiente yo tendría que pasar las notas. Sin embargo, yo les voy a dejar todavía ese tiempo hasta el domingo de esa semana, de la semana entrante, y les puse entonces, a partir de hoy hasta el 28 de julio, un cuadro. Les voy a explicar. Ya lo hicieron porque lo fueron haciendo en cada libro que vimos. ¿Y qué fue lo que vimos? Pues primero, la primera parte que vimos fue la palabra sabiduría en hebreo, su distinta aplicación. Entonces, el cuadro va a tener 5 columnas si lo quieren hacer en un cuadro, o que si lo quieren hacer en 3 líneas. No es resumen, no, es una síntesis, una síntesis. Los que ya hicieron los trabajos, pues les va a ser muy fácil hacerlo porque es simplemente la síntesis. Por ejemplo, la palabra en hebreo sabiduría estaría en la columna de libros, del nombre de libros. Fue lo primero que vimos, sabiduría, en general, palabra. Entonces, ¿qué dice su introducción a la Biblia? ¿Qué dijo lo que nosotros trabajamos en el Word? ¿Qué dijo el video? Porque entramos en introducción de sapienciales y su comentario personal. O sea, van a ser 5 columnas con el título. Después de esa palabra, nosotros utilizamos 2 libros que no aparecen en el corpus sapiencial, que fueron Salmos y Cantar de los Cantares. Entonces, no hay video de eso no les mandé video, pero tienen el Word, luego tienen su Biblia, la introducción que dice,
No es que tienen que repetir todo, autor, fecha, no, eso ya lo hicieron. Lo que tienen que hacer es la síntesis de ese libro, es decir, bueno, pues el autor está puesto, por ejemplo, ponen Salmos, por ejemplo, Salmos. Bueno, ese es el título del libro. No llevó video, entonces queda vacío ese espacio porque no hay un comentario de un video. Pero luego está su Biblia, que dice su Biblia de Salmos. Entonces, no es ya ver autor, eso ya lo vimos, solo en el comentario del contenido cómo este libro enriquece como forma de oración y hay diversidad de oraciones, bueno, lo que ustedes quieran poner en relación al Salmo de lo que dice su Biblia. Y luego, si el Word decía algo que añadiera a lo que dice su Biblia o que fuera contrario a lo que diga su Biblia, pues entonces ustedes lo colocan. Y a mí me llamó la atención en este libro tal cosa que mi Biblia decía esto y el Word decía la otra cosa, y luego su comentario personal, el aprendizaje que ustedes tuvieron de ese libro. Esas son las 5 columnas. El título, o sea, el libro que se va a utilizar, lo que nosotros captamos como que me llamó más la atención del video, si hubo video, que en los otros 5 libros sí hay video, en el único que no hay es en Salmos y en Cantar de los Cantares. En Introducción hay, así, y hay creo que son 2 videos o 3 los que les puse de introducción, o sea que tampoco se trata que tienen que hacer toda la reflexión de los 3 videos, sino la síntesis. Si lo van a hacer en líneas, lo pueden hacer en líneas, pero no más de 2 o 3 líneas. No quiero párrafos, ni media página, ni una hoja. Simplemente la síntesis y lo aprendido de ese libro o de esa introducción y si hay alguna diferencia entre lo que decía el video, de lo que decía la Biblia y de lo que decía el Word, o sea, el texto, si hay similitud, si no hay similitud, si hay diferencias, si hay contrariedades, pues eso. Generalmente donde hay diferencia de información son en las fechas, porque las fechas pues no se sabe directamente en qué momento se escribió o exactamente las circunstancias. Y en estos es importante que ustedes entiendan por qué. Porque todos los textos anteriores, acuérdense ustedes, Pentateuco, libros históricos y proféticos, que es la Biblia hebrea, ¿qué es la característica? La característica es que fueron tradiciones orales que se pusieron por escrito y que se mezclaron para transmitir un mensaje. Entonces, ahí ya tienen ustedes un criterio muy bien fundamentado para entender por qué están en el canon hebreo. Pues porque tienen los temas que vienen desde Génesis que se van desarrollando y que van teniendo un desarrollo progresivo y entonces es la manifestación de Dios relacionada con el ser humano y entonces, pero va progresivamente dándose a conocer, actuando en la historia. Perfecto. Entonces luego tenemos lo mismo con los libros históricos pues es la historia de cada rey. Ustedes ya entendieron eso, el lenguaje que va a utilizarse, porque son tradiciones que existían y que se pusieron por escrito, se recopilaron. Luego vemos profetas, que es lo mismo. Al no cumplirse los temas que se habían desarrollado en los libros históricos y que se están presentando en el Pentateuco, o sea, la alianza, al no llevarla a cabo, al hacer alianzas con otros pueblos, pues se va rompiendo la relación con Yahvé y empiezan los problemas eh, diferentes, ¿verdad? Básicamente se van separando, se van alejando. Entonces, vemos todas esas tradiciones orales que van a ser
puestas por escrito y se van a mezclar y van a utilizar a veces un lenguaje que nosotros, al no captar esa ese desarrollo, por eso el tema de los manuscritos, el momento en que se pusieron por escrito y las dificultades que hubo y por qué se tardó tanto en ponerse por escrito, porque la historia empezó en un momento donde todavía eso no estaba desarrollado. Y es hasta que Israel se vuelve un pueblo establecido en una tierra y organizado en las tribus, que va a ser el periodo de oro donde todo se pone por escrito. Pues eso está muy claro, pertenece al canon hebreo, tiene esa estructura. Ok, pero luego entramos a estos que se llaman sapienciales. Y ya vimos, los salmos hay una mezcla de todo. Hay de las diversas, es recopilación de distintas formas de orar, de distintas culturas y costumbres que Israel adopta y monoteiza, o sea, lo pone desde su propia fe en un solo Dios, ¿verdad? Aunque aquí hay que recordarse que Egipto pues tenía un monoteísmo también, solo que era el sol, ¿verdad? Ram era el dios sol. Entonces era el sol, pero era el único dios. Y luego habían que hacía crecer el Nilo, que hacía que este fuera fértil, pero era el sol. Pero eso también vemos que pertenece a muchas culturas, ¿verdad? Y si nosotros nos fijamos, eso tiene reminiscencias aún en nuestra actualidad, porque ustedes ven que la custodia donde está Jesús, pues esa custodia pareciera un sol, ¿verdad? Y luego nosotros decimos, bueno, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Hay muchas reminiscencias que van saliendo y que nosotros vamos entendiendo como una manera de ir centrando todas las otras, recogiendo todas las otras riquezas de las culturas y darle un sentido monoteísta en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. O sea, cuando el Evangelio viene, si ustedes fueron ayer a misa, se van a dar cuenta de que se están celebrando los 500 años de la primera misa en Guatemala, ¿verdad? En Guatemala. Pero mientras eso está pasando en Guatemala, en Europa, pues está empezando, o no pues empezando, sino ya va avanzado el protestantismo, el movimiento de Lutero, protestando contra temas de la escritura y contra temas de la doctrina y contra temas de la iglesia. Pero eso, en lo que aquí está empezando la primera misa, allá en Europa tienen ese movimiento de protesta. Pero ese movimiento de protesta que para los protestantes empieza en ese momento, como para nosotros, empieza la presencia de la Eucaristía. En ese momento, pero es que no es en ese momento donde empezó, sino que realmente lo que Lutero está protestando tiene 1500 años antes. Y lo que nosotros estamos viviendo en la Eucaristía también tiene 1500 años antes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de un movimiento de la historia para comprender el texto. Y para comprender entonces en los libros sapienciales pasa lo mismo. Pues ya está la estructura canónica en el libro hebreo, ellos ya están establecidos. Luego se han esparcido por distintos lugares los judíos, han tenido que traducir esa escritura hebrea porque siguen siendo judíos, ¿verdad? El caso de Pablo, que era judío, pero que nació en Tarso y que tenía ciudadanía romana. ¿Qué libro estaba leyendo él? Pues obviamente, tanto él como Jesús como los apóstoles seguramente leían la Septuaginta, ¿verdad? Porque incluso los evangelios son escritos en griego.
Exactamente. Y claramente esto ya no pertenece al canon hebreo. Entonces, estas escrituras que empiezan a formarse en griego, pues obviamente ya no van a pertenecer al canon hebreo, pero pueden pertenecer a la Septuaginta. ¿Por qué? Porque hay una práctica, nace en esa cultura y se nutre de esa cultura. Y eso es lo que estamos viendo con el libro de sabiduría, que aunque tenga el nombre no directamente de Salomón, sino que diga que el autor es el hijo de David, el que construyó el templo, no menciona el nombre, pero nosotros sabemos quién es, pero el texto nos va a demostrar con su lenguaje, con su estilo, con su geografía, con su temática, que no es ese personaje el que escribió, sino que ese personaje que está escribiendo pertenece a otra cultura, a otra época, y entonces ya es claro por qué no va a estar en el canon hebreo. Ya es un libro que sale en otro momento, pero ¿por qué si va a estar en el canon católico? Pues va a estar en el canon católico porque, como vimos, tanto San Agustín como Clemente Romano, que pertenecen al siglo II y siglo III de la primera cristiandad, estamos hablando de 4 o 5 generaciones después de Jesús, pues ellos lo utilizan, el texto griego. Entonces, no está en el canon, pero entra ya como uso. Y entonces ya cuando San Jerónimo traduce los libros del griego, que tendría que ser la Septuaginta, los traduce al latín, o sea, la Vulgata, ya pone este libro ahí, dice con cierta sospecha porque no estaba en la Septuaginta, pero luego se introduce. Todos esos movimientos no es difícil de entender, solo es cuestión de captar el tema histórico de todos los movimientos que se van dando en la historia de este pueblo, y entonces ahí entra por qué escribió el autor de este libro, por qué lo escribió, qué razones tuvo, cuál fue el espíritu que lo movió. Entonces, cuando vemos eso, pues nos damos cuenta que perteneciendo a otra cultura, teniendo raíces judías, porque aunque no era directamente judío, porque estaba viviendo en Egipto y de pronto tal vez o ahí llegó ya de grande o ahí nació, lo que sea, sus familiares o sus ancestros eran judíos y él tenía ese conocimiento. Eso también se ve en el texto. ¿Cómo se ve? Porque utiliza el Midrash, que es pues un género literario auténticamente hebreo, que está lleno de signos. ¿Cuál es, por ejemplo, nosotros ya estudiamos el Midrash? Claro que lo estudiamos. ¿Dónde lo estudiamos? En Génesis 2 y en Génesis 3. Es un género literario que utiliza muchos símbolos para dar a entender una verdad y que nosotros tenemos que conocer la simbología de ese contexto para comprender el significado de lo que está transmitiendo. Si no, nos quedamos con la letra tal cual está escrito ahí y pues hacemos hacer al texto, a decir al texto lo que el texto no dice, ¿verdad? Aunque está escrito, por ejemplo, que una serpiente habla o para poner la dinámica de lo que es la tentación. Entonces, ese es un género literario que está utilizado en la escritura hebrea, el midrash, el mashal, eso ya lo vimos cuando vimos géneros literarios y que estaban todos mezclados en los salmos, porque unos tenían ese género literario, pero otros estaban enriquecidos con otra forma literaria de otras culturas. Bueno, pues esto pasa con el libro Sabiduría. El libro de Sabiduría dice que se introduce porque las primeras comunidades cristianas lo utilizaron. Y hay, pues, hay una referencia clara
que lo utilizó San Agustín y Clemente Romano. O sea, hay documentos que hacen esa referencia. Cuando uno hace en la liturgia de las horas el oficio de lectura, pues entran estos textos y uno puede darse cuenta. Y se fija de que por haber sido utilizado, y hay evidencia de eso, mereció ser leído por los lectores de la iglesia, porque se utilizó para la formación de catecúmenos, o sea, los que iban a entrar a recibir el bautismo. Ahora, como Lutero no acepta la tradición de la iglesia. Es extraño porque él era sacerdote agustino y no acepta toda la tradición, sino que justamente por eso es protesta, ¿verdad? Porque protesta contra esos, según él, abusos de la iglesia que se había quedado más bien con la cultura bizantina, o sea, Roma termina su imperio y empieza el imperio bizantino con su sede en Constantinopla, o sea, en Oriente. Y entonces ese periodo duró durante 1000 años y es casi todo el periodo medieval, entonces el medioevo que se llama. Entonces todo esto hace que y que, hay que si hay abusos y hay muchas cosas que son ciertas, pero Lutero en un principio dice, acepta el libro como parte de inspirado y revelado, pero luego, por ser sospechoso y tener inexactitudes doctrinales, lo elimina. Y entonces es cuando, por ejemplo, dice, bueno, la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante. Y la Biblia protestante tiene los libros que tiene el pueblo hebreo. Bueno, pues ya ven que no es tan así, porque aún el pueblo hebreo está dividido, como ya les dije, en ultra ortodoxos, los más fieles que solo aceptan el Pentateuco y un poco de los libros históricos, y están los ortodoxos y están los sionistas, y hay una variedad de movimientos judíos. Y luego los que se han ido a otras culturas, pues todavía más. Entonces se dan cuenta de que no se puede decir solo a esta parte se pertenece porque no se puede. Hay diversidad. Y entonces ellos dicen que son pues más fieles a la escritura porque primero tienen solo los libros que estaban escritos en hebreo, pero el Nuevo Testamento todo ha sido escrito en griego y Jesús no hablaba griego y los apóstoles no predicaron en griego, pero fue la cultura que abarcó, que recogió toda esta enseñanza en la parte de Oriente. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en dos libros que ya los vimos. Este, Sabiduría, que estamos viendo, y Eclesiástico, o sea, Siráside, que son los dos que tienen más dificultad, y ya vimos por qué. Por el lenguaje, o sea, por el idioma, y luego porque su contenido no trae la temática que traen los libros, pero ya dijimos también por qué. La temática de todo lo que tienen los libros hebreos fueron tradiciones orales que se pusieron por escrito en hebreo. Y luego lo que se va introduciendo en el Talmud son comentarios de esos textos. Y luego la Septuaginta, la traducción que se va haciendo de los libros hebreos al griego por todos los que están en la diáspora y los libros que van surgiendo, como el caso de Sabiduría y Siráside, que surgen en un ambiente totalmente diferente, no en un ambiente hebreo. Entonces, es lógico que esos no estén en el canon hebreo, pero por la temática que prácticamente es un prototipo de Jesús de Nazaret, los primeros cristianos lo utilizan sin ningún tipo de problema. Y acuérdense que los caminantes de Maús, y acuérdense también eso, ¿verdad? Lucas
está en ese ambiente griego y escribe para los griegos, para los destinatarios son los griegos. Y Lucas termina su evangelio eh, con los caminantes de Maús, donde Jesús les dice que las escrituras hablan de él y que a él hay que buscarlo en la escritura para saber quién es él. Entonces, todo esto nos tiene que aclarar toda esa dificultad del canon, de por qué no entraron primero, por qué no entraron, por qué entraron después, por qué los protestantes lo rechazan, por qué los católicos tienen. Y cuando nosotros no tenemos esta formación, pues vienen los movimientos protestantes y nos dicen, ustedes tienen más libros que nosotros, los suyos no son inspirados, no son, y hasta utilizan el nombre apócrifo y esos no son apócrifos, esos son otros. Los apócrifos son otro tipo de libro que también están, que no están en el canon, ni van a estar, pero que tienen información que, por ejemplo, en el Vía Crucis nosotros tenemos a Verónica que limpia el rostro de Jesús y eso no está en el Evangelio, está en un libro apócrifo. Entonces, los libros apócrifos, más que darnos datos de Dios que se manifiesta, nos da datos de las primeras comunidades cristianas, cómo vivían, qué hacían, algunos, no todos, pero algunos sí. Por ejemplo, quién era la mamá de María, ya ahorita en este mes, Joaquín y Ana, pues sale de esos libros. Y no es que sea una verdad doctrinal, pero es como para ir haciendo la historia. Entonces nosotros tenemos que captar y por eso estudiamos, para entender y para la hora de poder responder, argumentar. Pero no argumento, sino comprendo. Primero tengo que comprender. Y ya saben ustedes, estos cursos pues no les da todo el conocimiento, les da herramientas para que ustedes puedan poder tener un pensamiento crítico y poder darse cuenta de cómo son las realidades y por qué no podemos leer un texto tal cual dice ahí sin entrarlo en un contexto literario, geográfico, cultural, porque si no, lo sacamos de contexto y ya el texto está perdido. Entonces, eso es lo que pasa con lo que hemos hecho con cada uno de los libros. Entonces, cuando vemos el autor, pues ya sabemos, el mismo texto nos va a hablar de quién es el autor, aunque el texto diga que es, ya dijimos, ¿verdad? El hijo de David y el que construyó el templo, pues así lo dice el texto, pero el mismo texto va a demostrar que no es así, porque está hablando en otro idioma, está expresándose con formas culturales de otra región, porque su geografía es diferente y su mensaje también es totalmente siglos de diferencia. Entonces, eso lo encontramos dentro del mismo texto. Y luego vamos viendo que la redacción del estilo de la obra, pues nos va dando indicios de que en lugar de pertenecer al mundo judío, pertenece al mundo egipcio y que ese mundo egipcio ya está mezclado con la cultura greco-helenista. Por eso vamos a encontrar en ese texto una filosofía, o sea, un pensamiento platónico y estoico. ¿Qué quiere decir eso? Pues el platonismo va a ser esa filosofía o ese pensamiento que dice que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno y que el cuerpo es como una cárcel para el espíritu. Y entonces el estoico es el que va a luchar contra el cuerpo para, para, para liberar el espíritu. Es esta filosofía o este pensamiento entra en la primitiva iglesia, sobre todo con San Agustín. Acuérdense que San Agustín, aparte de tener un pensamiento de este tipo, pertenecía a una herejía que era maniquea, ¿verdad? El maniqueísmo.
Entonces vamos encontrando toda esta mezcla de pensamientos, pero nos vamos dando cuenta en el autor de que conoce bien el griego, conoce bien la cultura helenista, pero también que está viviendo en un lugar diferente a Palestina, pero que tenía influencia y lenguaje, así como utiliza la literatura griega, también tenía algún conocimiento bastante fuerte de la religión yavista, ¿verdad? Entonces, él quiere, sus destinatarios, él quiere como ser un tratado de pedagogía religiosa para transmitir esa tradición judía, para que las personas de su entorno descubrieran que esta tradición, que es muy antigua, que no está formada por este nuevo imperio que está desarrollándose en ese momento, tiene valores fuertes que hay que defender para tener una integridad y no solo quedarse con temas intelectuales, como parece que hoy, por ejemplo, tenemos eso, ¿verdad? Solo lo que la ciencia puede explicar es lo verdadero. Si la ciencia no lo explica, entonces no existe. Bueno, pues entonces lo que está haciendo este autor es decir, no, mire, tenemos una tradición que está más arraigada de nuestros principios que no solo son espirituales, sino nos integran aún para ser mejores seres humanos. Y entonces vamos encontrando que en este esfuerzo que hace el autor, tiene unicidad al escribir el tema, tiene una precisa finalidad teológica, tiene uniformidad en el lenguaje, no como habíamos visto, por ejemplo, en Siráside, que presentaba, él como que observaba la realidad y según como iba observando, iba escribiendo, y entonces sí, ya no lleva un hilo conductor, pero al final se entiende lo que está haciendo en su obra, ¿verdad? Y vemos que la forma de poner a Salomón, pues debe de ponerse como un recurso literario para darle fuerza al texto, ¿verdad? Que no es engañar ni mentir, sino es una manera que se utilizaba antes. Incluso por eso en los apócrifos tenemos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, para darle fuerza al texto, no necesariamente porque lo haya escrito ese personaje, ¿verdad? Entonces, eso era algo que se acostumbraba en su época. Y luego, esto pues ya lo habíamos visto, el autor se dirige a estos destinatarios, eh, primero por la cultura que tenían, era una cultura diferente, y él traía raíces judías. Luego, él se da cuenta, el autor, de que había gente que sufría ataques o pues persecuciones por querer mantener esta fidelidad a su tradición judía, ¿verdad? Y los animaba a reforzar su fe, sobre todo porque esa fe tenía un valor perenne, que venía desde los antepasados, pero que llevaba hasta el futuro. No eran solo como ideas, por ejemplo, como hoy dice los jóvenes a los mayores, ay, bueno, pues tú porque pensás así, porque ya sos abuelita o por esto, por el otro, como que eso ya perdió vigencia. No, aquí el autor dice, esto tiene un valor perenne y no solo en esta vida, sino tiene un impacto que tiene que darle esperanza hasta un juicio divino. O sea que ahí habla de una especie de escatología. La escatología es la ciencia que estudia la vida después de la muerte, ¿verdad? Y entonces va dirigida también a los judíos para que tengan un pensamiento, a estos que solo reciben lo que va presentando la época. Hoy, por ejemplo, que la época nos presenta consumir, consumir, consumir. Bueno, no. Entonces, estas personas que se dejan llevar por esas corrientes
o por las distintas ideologías, pues ya existían también en aquel tiempo. Y entonces estas personas las pone como de un modo acrítico, tienen un pensamiento que no lo cuestionan, solamente se dejan llevar. Y entonces, ¿y por qué se dejan llevar? Porque han asimilado los modelos culturales y religiosos de otras culturas, ¿verdad? En este caso de la griega, la helena. Y entonces él va presentando en su escrito que estas culturas, este mundo hebreo que existía, se han mezclado no solo ellos ya están impregnados ahora por la cultura romana. Y entonces los habían llevado a una degradación social, moral, y entonces habían abandonado la fe de sus padres. Y al estar en esta situación, cuando miraba a aquellos fervientes, fervorosos que querían vivir su fidelidad de sus ancestros, o sea, la hebrea, los perseguían, ¿verdad? Y este es un poquito el cuadro que va presentando y que se va sacando de las palabras de condena que va utilizando y los va presentando a ellos como justos, ¿verdad? Y va haciendo las diferencias entre esas dos realidades. Entonces, se presenta que el libro, fíjense, muy tardío, siglo I antes de Cristo, redactado en Egipto, y entonces, pues no pudo haber sido escrito por un judío como Salomón en un periodo casi de 900 años antes. Y las características literarias nos van demostrando que el estilo, pues se mantiene en todo el texto, el vocabulario, y, y es un hombre que también conoce un poco, o un poco bastante, pues, las tradiciones judías. Entonces, fíjense que aquí utiliza el lenguaje del Midrash, es un poco, ya dijimos, con símbolos, el protréptico, que este es una invitación que hacía retórica, ¿verdad? Como de discurso que hacía Aristóteles para invitar a a la gente a que estudiara la filosofía. Y la didescálida, que es un poco la doctrina que se llevaba, utiliza este lenguaje, pero también que pertenece a la cultura griega, pero también utiliza este lenguaje que pertenece a la cultura hebrea. Entonces vemos que se mezclan esas dos cosas. Ahora, me gustaría que alguno de ustedes me leyera esta cita, porque al ver la estructura del libro, vamos a ver que está organizado en tres partes. Esta parte escatológica es la que les digo de la sabiduría que va más allá de esta vida. ¿Cómo se lee esta cita? ¿Alguien que me la pueda leer? ¿Aló? ¿Andan por ahí o ya se fueron? Capítulo 1, versículo del 1 al 6, y no estoy segura si es versículo 21 o capítulo 21. Ajá, pero no está bien leída. ¿Es alguien más que quiera leerla? ¿O todos están de acuerdo con que así es? Es capítulo 1 del versículo 1 al capítulo 6, hasta el versículo 21. O sea que hay que leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 21 del capítulo 6. O sea que hay que leer todo el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta el versículo 21. ¿Y alguien que me pueda leer esta otra? El elogio de la sabiduría. La otra parte, ¿cómo sería? ¿Puedo entrar yo otra vez? Sí, por favor. Entiendo que sería capítulo 1
No, esta, segunda. Perdón, capítulo 6, Ajá. versículo 22 al Del, capítulo del 9, del versículo 22 al capítulo 9, versículo 18. Perfecto, así es. Entonces se fijan que no puede ser, por ejemplo, aquí no puedo yo decir del capítulo 22, del versículo 22 al versículo 9, no puedo decir eso, ¿cómo? Entonces hay que usar un poquito la lógica en la lectura de estas siglas, ¿verdad? Entonces, ver que cuando el versículo está dividido por un guión, pero el número, pues no va a pertenecer a un versículo. ¿Por qué? Porque el número está separado por una coma. Y cuando un número está separado de una coma, es un capítulo. Bueno, entonces, la primera parte, ya leyeron ustedes, es de 6 capítulos que van a tratar sobre la escatología. Y es lo que estaba diciendo, exhortar sobre todo a los gobernantes que pues toman decisiones de sus naciones y de la gente y de su pueblo como propietarios, pero algún día tienen que dar pues razones, ¿verdad? Tienen que expresar, por eso los exhorta a que sean justos y actúen con sabiduría, porque tienen que dar razón de sus actos, escatológicamente, o sea, después de la muerte. El elogio a la sabiduría es la parte central del libro y contiene todas las enseñanzas sobre el origen de la sabiduría, su naturaleza, sus propiedades y toda esta parte de la sabiduría es la que va a ser utilizada por las primitivas comunidades cristianas. Y luego la última parte, que es muy fácil, del capítulo 10 al 19, que va siendo pues un sumario grande de lo que ha hecho la sabiduría en la historia. Entonces, fíjense que cuando ustedes se van dando cuenta en esto, ya está utilizando el Midrash. ¿Por qué? Porque la sabiduría va personificándose. Si es la sabiduría la que está actuando, pues vamos a ir dándonos cuenta que esa sabiduría, pues es una persona. Y si esa sabiduría es una persona, pues es Dios. Entonces, pero lo vamos viendo no directamente hasta en el Nuevo Testamento, sino que este hace una recapitulación retrospectivamente. Se va hacia atrás y va viendo todo lo que ha ido actuando y para hacer eso utiliza el género hebreo, ¿verdad? Que es el Midrash, que lo va comparando toda esta sabiduría que ha estado en la historia y que ha ido actuando y que ha ido desarrollándose y lo va comparando con la cultura griega. Entonces, todo esto, estos capítulos se van a entender como una verdadera teología, porque está relacionada con el pueblo de Israel. Y es que acuérdense que aunque no sean todas las tradiciones orales que se están recopilando, hay una vista hacia el pasado, viendo a Dios actuando en la historia y sacando de la nada, por decir así, a un pueblo que luego pues se aleja de él al entrar a otras culturas porque les parece más ricas esas otras culturas, ¿verdad? Y con mayor impacto para seguirlas. Entonces, dice que sin mencionar, sin hacer mención a cada acto, a cada situación, ni siquiera el nombre de Israel, sin mencionarlo explícitamente, muestra que toda la historia depende y se ha desarrollado de acuerdo con el designio providencial de Dios. Y ese designio providencial de Dios es el mismo, o sea, su sabiduría. O sea, ya descubrimos que Dios no tiene atributos, sino que es amor, es sabiduría, es perdón, porque esa es la revelación que le da a Moisés, ¿verdad? Cuando le pregunta,
dame, ¿a quién le voy a decir al faraón que me mandó? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Entonces, yo soy el que soy, es. Entonces, toda esta relectura tiene mucha originalidad y es como un sustrato, ¿verdad? Escriturístico, hace como un resumen, como les decía, orientado a mostrar toda esa sabiduría de Dios que se ha realizado en este Antiguo Testamento o en esta parte de la historia antes de Jesús, ¿verdad? Que se ha realizado, pero de manera maravillosa, ahí entra el tema, entonces, porque hasta aquí tenemos la trascendencia de Dios y su actuación a través de todo su designio lleno de sabiduría. Pero luego, en el Nuevo Testamento, tenemos que esa sabiduría pues se encarna en una persona, es el logos, esa palabra que creó con sabiduría y que organizó con sabiduría, ahora entra en la historia, que siempre ha entrado en la historia, pero de distinta manera, de distinta forma, fueron entendiendo las distintas personas, pero ahora se encarna. Y esta encarnación pues hace que ya no a un Dios trascendente, sino a un Dios inmanente, un Dios con nosotros, uno, uno de los nuestros. Y entonces esa forma de presentarse en la historia hace un contraste con toda la historia de otros pueblos, ¿verdad? Que carecen de esa riqueza y que lo han rechazado porque han visto cosas que les atraían, ritos que les atraían, como hoy, por ejemplo, que a muchos católicos les atrae la teología de la prosperidad, ¿verdad? Y pues dicen con mucha franqueza que son católicos, pero van al culto de Cash Luna porque ahí, pues sí, es todo muy positivo y ellos dan el diezmo y Dios les devuelve muchísimas cosas, pues les llama la atención eso, ¿verdad? Y con respecto a Sirasi, de que tampoco había entrado en el canon, pues se va a presentar esta misma sabiduría en la historia humana. Y, y entonces ya como una historia humana orientada no solo a un conocimiento intelectual, sino a la salvación. Pero fíjense, aquí la salvación no es solo sacarnos de una realidad que obstruye, sino que es la salvación y la realización plena. Entonces, ¿qué es la encarnación? Pues la encarnación, ya Dios en la creación ha participado, se ha dado en toda su creación, pero ahora al encarnarse, Él se da, pero para ser partícipe al hombre de su misma realidad divina. Ya no los llamo siervos, los llamo amigos, ¿verdad? Ya no son criaturas, ya son hijos. Entonces, esa es una realización plena. Entonces, vemos cómo la historia va a ayudar a la reflexión teológica, de ver la acción de Dios. Y entonces va saliendo una clara condena a todo enfoque pagano, ¿verdad? O sea, idolátrico, que hoy existe con toda claridad. Y entonces aquí, en esta estructura del libro, vemos de una manera velada, porque no está tan desarrollada, pero las primeras comunidades lo captaron claramente, que la sabiduría se puede ver desde tres perspectivas diferentes. Siempre como un don del espíritu que guía al hombre. Entonces vemos la acción de Dios desde el principio que dice, ¿verdad? Creced, multiplicaos, tienen su cuerpo, pero están creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este espíritu va guiando a un hombre justo hacia Dios, o sea, Dios el eterno, ¿verdad? Por eso la inmortalidad es con Dios. La inmortalidad no es de nuestro cuerpo, de nuestra realidad corporal, sino es cuando entramos en la divinidad. Luego, sabemos que Dios ya no tiene atributos porque es, ¿verdad? Entonces la sabiduría forma
parte de esa realidad que luego se personifica, o sea, se hace persona para guiar la historia, ya no como algo idea, sino que ya algo concreto, una persona. Y esta persona que guía la historia es fuente y fundamento de todo lo que existe. Como fuente y fundamento deja su espíritu, este mismo espíritu, que va a guiar, ¿verdad? Que nosotros tenemos en el Génesis, el espíritu de Yahvé estaba. Y luego en los evangelios, pues ese espíritu, Jesús regresa al Padre y ese espíritu se queda con nosotros para guiarnos. Y así se desprende el contenido teológico del libro de la sabiduría. La sabiduría de Dios difundida en toda la creación, la sabiduría en el hombre, en la historia, en el libro de la sabiduría, en la vida futura y sobre todo, pues obviamente en la persona de Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Y las primeras comunidades cristianas, pues lo utilizaron desde el principio y por eso deuterocanónico, por eso pertenece al canon, sobre todo al canon católico, ¿verdad? Porque la tradición del magisterio de los primeros padres vieron con claridad que este libro, pues de una manera diferente, habla de Jesucristo. Entonces, yo termino aquí, pues el programa ya terminó con todas estas citas, con todos estos libros. Bueno, y esto mismo que está en Isaías 53, ¿verdad? Que ese sí es un libro canónico que está en el profeta Isaías, capítulo 53. Entonces, si les quedó claro lo del trabajo, la semana entrante yo no tengo material nuevo que darles. Si quieren que nos reunamos sería para un conversatorio que ustedes dijeran lo que aprendieron, lo que quisieron, pero si no van a hablar, pues ustedes pueden hacer su cuadro. Así es que ustedes deciden si quieren trabajar o si quieren conversar, compartir. Es también una riqueza porque enriquecen a sus compañeros, pero pues si no se animan a abrir su micrófono y hablar, pues aprovechen el tiempo para hacer su cuadro. Ustedes deciden qué hacemos. Pero el programa ya está, pues hasta aquí llega. Así es que me dicen. Bueno, licenciada, hablo por mi persona. Yo pienso que ese sería enriquecedor el que pudiéramos conversar, pero el Claro. problema que yo veo es que pues casi siempre somos los mismos y sería un conversatorio pues bastante corto. No sé qué digan mis demás compañeros. Gracias, Rita. Sí, es muy rico el conversatorio porque son muchas ideas que se comparten y a veces algún compañero no ha entendido eso y le enriquece, pero para eso es necesario hablar y estar y haber estado en las clases y querer compartir, pues y no todos tienen ese espíritu, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes deciden, me dicen si quieren o no. Yo lo que digan mis compañeras, licenciada, estoy de acuerdo. Si hablamos, pues aprenderé más y si hablo poco, pues ustedes me comprenderán y también hacer la tarea, lo voy a hacer poco a poco, pero de acuerdo con lo que diga la mayoría. Gracias, licenciada. Sofía, encárguese solo de hacer el cuadro. Si le faltan trabajos, aunque lo haga a mano el cuadro, no importa. Y me lo manda al WhatsApp. Dios me la bendiga, licenciada, muy fina, se le Ya lo agradece demás un ya no montón. se preocupe, solo trate de hacer el cuadro muy sencillo, muy sencillo. Muchas Lo que usted gracias, aprendió licenciada. de cada libro y lo que aprendió si vio los videos y si no, utilice solo la introducción a su Biblia, saque ahí lo que usted pueda entender de los 4 libros, de los 5, perdón, y haga su cuadrito y me lo manda al WhatsApp. Dios se lo pague, licenciada. Le agradezco mucho por su comprensión para mi persona, muy amable. Para servirles. Bueno, entonces, Licenciada, buenas noches. Si gusta, bueno, nos ponemos de acuerdo en estos días con los compañeros. va.
porque Con veo gusto. que faltan varios Bueno, y le estamos comunicando lo antes posible. lo Disculpen, hacen en el chat que abrió Rita, por favor. con mucho gusto, ahí lo haremos. Sugiero que hagamos una encuesta Sí, y me así parece bien, queda. Tito. Va, está bien. Usted la puede hacer, ¿verdad? No, Arturo, no, mi tecnología no llega tanto, no sé cómo se hace. No, ahí está en los ajustes. Si quiere yo le muestro, pero usted está de administradora, me imagino. Sí, Entonces, yo soy la administradora. solo usted puede hacerlo. Yo le indico. Uy, Ok, gracias, Arturo. vaya Rita, a usted gracias. Bueno, entonces ya ven, así ya vamos aprendiendo de poquito a poquito. Así es que muchas gracias y lo que ustedes decidan va a estar bien. Y si nos vemos, y si no, pues continuemos esforzándonos, aprendiendo, y si tenemos dudas, pues tratemos de irlas compartiendo para quedar claro en cada tema que se van desarrollando. Aunque en Sagrada Escritura lo que no captaron en un trimestre, lo van ampliando en el otro, porque todo va siendo casi lo mismo. Así es que pasen feliz noche, que descansen. Gracias, licenciada. Buenas Gracias, noches. Gracias, licenciada. licenciada. Feliz Feliz noche. noche. Gracias, Buenas noches a todos. licenciada. Feliz noche. Gracias.